¿Ya? Y estamos grabando. Muy bien. Perfecto, entonces. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro segundo módulo. ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan perfecto? ¿Sí? Ok. Sí, se escucha. Muy bien. Gracias. Bien, ahora vamos a ver nuestro segundo módulo, que vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Contratación Pública, básicamente dos temas fundamentales. En primer lugar, vamos a hablar sobre el ente de control, que es pues el Servicio Nacional de Contratación Pública. El EXINCOP, antes era un instituto, ahora es un servicio nacional en donde pues se le dio otra categoría, digámoslo así, y transformaron su nombre INCOP de instituto a un Servicio Nacional de Contratación Pública. Entonces, nuestro principal objetivo general en este módulo, pues siempre ha sido que el talento humano esté preparado en lo que son las compras y contratos del Estado, ¿no? Muy apegado a la normativa. Por favor, si pueden apagar los micrófonos porque escucho algunos ruidos. Bien. Y como les decía, lo que queremos es que tanto los servidores públicos o las personas que intervienen, que justamente es este módulo, ¿no? Aquellas personas que intervienen dentro de este Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, ese es nuestro objetivo general, y el específico para este módulo será pues conocer lo relacionado a la institución de control y manejo de las herramientas del sistema de contratación pública. Muy bien, y nuestro primer tema pues será el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. En primer lugar, vamos a hablar quiénes son los actores, las personas o las instituciones que están, digamos, inmersas en este Sistema Nacional de Contratación Pública. Como podemos ver, aquí vamos a visualizar a los compradores, que siempre serán las entidades contratantes, que lo vamos a encontrar pues en nuestro primer artículo de la ley, en donde habla sobre el ámbito de la aplicación, que es, y me dice, ¿hasta dónde abarca? ¿Quiénes son las personas, perdón, las instituciones del Estado que estarán obligadas digamos, a participar en este Sistema Nacional de Contratación Pública? Todas aquellas entidades contratantes. Más adelante vamos a ver cuáles son este tipo de entidades. Los vendedores o los proveedores, que los conocemos, ¿verdad? Proveedores, oferentes y contratistas. Fíjense que utilizo dos terminologías para definirlo, porque estos vendedores, sí, en primera instancia, en el momento en el que se inicia la fase precontractual, yo los voy a identificar como proveedores oferentes, ¿sí? Serán oferentes, es decir, tendrán una condición, tendrán, digamos, unas reglas de participación, ¿sí? Porque, como sabemos, solo queda uno de todos aquellos que puedan participar. Entonces, el oferente que es adjudicado se volverá el contratista si es que este a su vez también cumple, ¿verdad? Porque también vamos a ver que podemos tener adjudicatarios fallidos, ¿no? Dentro de estos sujetos que pertenecen al sistema de contratación pública. Y finalmente, al que nos vamos a referir en primer lugar, porque definitivamente si no partimos por el ente rector, sí, verán que lo he puesto al final, ¿no? Porque en realidad la presentación es que el ente rector juega un rol muy importante dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública, y lo vamos a ver a detalle un poco más adelante. ¿Quién es este ente rector? Bueno, antes teníamos un estado en donde la ley de contratación pública, sí, no tenía como que mayores definiciones como ahora,
para saber identificar o desagregar quiénes son estas entidades que están bajo la contratación pública o no. ¿Sí? Entonces antes se hablaba de todo el Estado. ¿Sí? Y solamente pues habían leyes muy dispersas que decían, sí, tú no perteneces a este grupo. Y lo excepcionaban, ¿verdad? Esa era la forma, digamos, del antes y el ahora, en donde ya nosotros sabemos y conocemos quiénes son los sujetos que participan dentro de este sistema de contratación pública. Luego tenemos este sistema como conjunto de procesos, relaciones, normativas y herramientas, ¿verdad? Que, digamos, se tenían, pero que, como yo decía, como yo les explicaba en el primer módulo, en realidad el tema de estos sistemas o procesos lo manejaban casi todos los abogados, ¿no? Los abogados eran los que acaparaban el tema de cómo armar el proceso, con quiénes se podía relacionar, a quiénes eran los que se invitaba, cómo se invitaban, y bueno, en la ley anterior, pues solamente teníamos, digamos, la forma o la fórmula del procedimiento de licitación. Entonces, con el procedimiento de licitación, es, digamos, el que marcaba todas las pautas, porque los demás procedimientos que ahora tenemos, ¿verdad?, no estaban definidos con las reglas claras. Ahora tenemos, pues, un portal, ¿no? Un portal donde sabemos que se evidencia todos estos procesos, ¿sí? Se evidencian los procesos, es decir, se sube lo que es la fase precontractual, se sube la fase contractual, la liquidación de estos contratos, y entonces sabemos que tenemos una herramienta única, ¿sí? En donde vamos a ver, digamos, y donde se va a cumplir lo que se llama, pues, el principio de publicidad, ¿verdad? Que es, digamos, uno de los, y de transparencia, ¿no? Son los dos que conjuntamente, pues se ven reflejados en este portal, ¿no? Realmente porque la norma pues nos dice, tengo que publicar para que todas las personas conozcan quiénes son los que participan, qué montos participan, qué tipo de bienes, obras, servicios, consultorías contratan las entidades, para que finalmente pues sea todo muy bien desagregado y transparentado. Antes también se abarcaban contrataciones y bienes y servicios, consultorías y obras, pero las reglas eran mucho más débiles, ¿no? Hoy tenemos bienes y servicios específicamente determinados, procedimientos determinados, ustedes saben, bienes y servicios normalizados y no normalizados. Sí, eso lo vamos a ver en cambio en el siguiente módulo. Ya vamos a ver todos los aspectos que conllevan pues a la elaboración de la fase precontractual. Bien, antes también existían pues muchos procedimientos y herramientas porque les decía, ¿no? No sabíamos quiénes eran los que estaban inmersos en la ley de contratación pública, y entonces había muchos reglamentos internos, habían estas herramientas pues y procedimientos que cada entidad diseñaba, ¿sí? A fin de ellos pues, digamos, establecer reglas, entre comillas, para poder hacer estos procedimientos. Hoy los procedimientos están completamente estandarizados, digámoslo así, por ponerle un calificativo. Sabemos qué condiciones debe de cumplir para la adquisición de bienes, qué condiciones tengo que cumplir para la adquisición de servicios, para lo que es las obras, para lo que son las consultorías, y sabemos pues que tienen algunas condiciones o variantes para cada una de este tipo de procedimientos, ¿no? Igual con las herramientas, ¿no? Porque el CERCOP, precisamente el sistema de contratación pública que lo maneja el CERCOP, lo ha diseñado pues con herramientas específicas, es decir, ha hecho módulos como el SOCE y el USHAI,
en donde establece pues cuáles son estos criterios que están contenidos en la norma y que también se han venido adecuando a través de lo que son las resoluciones del CERCOP. Tenemos un uso obligatorio, sí, un uso obligatorio de la norma de contratación pública. Es obligatoria la norma para quienes realmente cumplen las condiciones, ¿sí? Pero también podemos ver que existen algunos casos en donde no necesariamente se tienen que pasar por el sistema nacional de contratación pública, en algunos casos, sí, pero por ejemplo hay entidades como la de ANUAR, ¿verdad? Que ellos manejan, no están obligados a estar inmersos en la contratación pública, pero digamos, asimilan los procedimientos como para no estar fuera del control del derecho público, porque como tienen fondos públicos, sí, a la larga, hacer con mucha libertad las reglamentaciones de las contrataciones públicas muchas veces se le torna difícil porque la Contraloría, como los tiene que de todas maneras observar a través de las entidades pues gubernamentales, o sea, en este caso municipio de Guayaquil, ¿verdad? Entonces, la Fundación Terminal Terrestre y el municipio de Guayaquil. Entonces, Doctora, dígame. como fundación, nosotros los únicos procesos que utilizamos son los de la contratación pública. En algún momento, un exdirector jurídico hizo la consulta respecto del origen de los fondos a Sí, la claro, Contraloría, y el origen de los fondos determinó que todo lo que que se tiene que. adquiriera entraba dentro del concepto de los bienes y servicios públicos. Ajá, Y sí, por ende solamente nos limitaron desde hace más de 10, casi 7 años, por decirlo un poco más, a lo que es el concepto de contratación pública. sí, en realidad, yo te digo, para mí también deberían de estar dentro de la contratación pública porque tiene 100% de capital público, ¿ya? Entonces, Exactamente. sí, el tema más va en torno a aquellas entidades que tienen, por ejemplo, el 49% de participación de fondos públicos, ¿sí? Porque eso lo vamos a revisar en el siguiente módulo, vamos a revisar cuáles son estas condiciones que se deben de cumplir precisamente cuando existen, digamos, condiciones sobre las entidades contratantes en donde la ley les exige que deben de ajustarse a la contratación pública. Ustedes saben que la ley dice el 51%, ¿no? Más del 50% de capital público van a tener que usar este mecanismo. Entonces, si tienes el 100%, definitivamente debes rendir cuentas, ¿no? Y debes de ajustarte a esta norma, ¿sí? Por eso es que no todos utilizan, digamos, este procedimiento. Por ejemplo, también lo vamos a ver aquí, eso sí lo vamos a ver aquí, el tema de las empresas públicas, ¿no? Las empresas públicas, aparte de que pueden usar la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin embargo, ellos tienen en la ley orgánica de empresas públicas otros mecanismos de contrataciones, ¿sí? Que se sujetan, que por ejemplo son pues estos contratos estratégicos que pueden, digamos, realizar. Entonces un poco es desagregar estas diferencias, ¿sí? Que la norma pues nos ha venido dando a través de estas pues condiciones que nos establece pues el sistema de contratación pública actual. Otra de las cosas que podemos ver es que antes teníamos pues un mecanismos pues transaccionales, como les decía, los temas de bienes y servicios, no estaba claro. Consultorías y obras sí, porque consultorías tenía una ley de consultorías, ¿sí? Y en el caso de las contrataciones de bienes y servicios, ahí sí encontramos de todo, ¿no? Encontrábamos algunos descriterios realmente. Algunas cosas descriteriadas, pero en todo caso
cuando llega esta nueva normativa, ya se exige pues precisamente que se ajuste a otras condiciones, ¿no? La publicación y la difusión, que también son, que ya les había hablado, principio de publicidad, principio de transparencia, ¿no? Viene y se transparenta. Antes no teníamos ese mecanismo, ¿no? Antes todos los contratos estaban, digamos, bueno, por ahí podemos ver en la historia, ¿no? Y ustedes pueden ver en los noticieros, en algunas noticias en las que, digamos, se ofertó la carretera fulana de tal. Y en esa, entonces salían, por favor, los micrófonos, y en eso salían, en las noticias salía pues esto de que existía la oferta de estas carreteras y llegaban 10 oferentes con cajas fuertes y demás, donde llegaban los documentos, porque esto pues obviamente era bastante complicado el tema, sobre todo de licitaciones públicas, ¿no? Y para conocer y dar pues un poco la publicidad. Pero no era obligatorio, no es como ahora, no, que tenemos una herramienta que nos permite publicar, que nos permite observar quiénes son los contratistas del Estado, cuánto contratan, cómo va la ejecución, si ha sido un buen contratista o no. Y entonces esto nos permite realmente controlar, no solamente como ciudadanos, para los ciudadanos que podemos verlo, que podemos, digamos, monitorear, para las entidades, para que tengan un autocontrol también, y finalmente, pues, para que el Estado también pueda llevar un control, un registro, ¿sí?, de estas contrataciones. Justamente ayer estaba viendo que el CERCOP ha mandado una comunicación en donde dice, miren lo que se ha comprado por emergencia, miren a las instituciones, todo lo cuantitativo y lo cualitativo que hayan podido expresar en estos informes, ¿sí? Y fíjense ustedes, es importante porque hoy en día tenemos que contrarrestar, por ejemplo, el tema de la corrupción. Entonces, un poco reflejar esto, reflejar estos resultados, este control, este seguimiento que se da, ¿verdad? Es importante porque entonces podemos ver como ciudadanos si la información que nos están transmitiendo es o no es valedera, ¿ok? Y finalmente aplicación de políticas públicas y simplicidad de funcionamiento en eficiencia y en transparencia. Como sabemos, existen, pueden apagar los micrófonos por favor, existen, permítanme un ratito porque no sé por qué no los veo. A ver, déjame ver. Ahí estamos, permítanme. Sí está compartida la pantalla, ¿no? No, no puede ser, ya ven, no me han dicho. Yo hablando y... Sí, ahí está compartida la pantalla, ok. Bien. Entonces, como les explicaba, ¿no? Entonces, un ratito que no sé por qué no pasa. Ahí estamos. Ya. Ahí estamos. Muy bien, entonces, como les decía, el tema de que existe la eficiencia, el principio de eficiencia y el principio de transparencia, que son también pues pilares importantes. En realidad, todos los principios de la contratación pública son una base sólida, ¿sí? Para el sistema de contratación pública. Yo creería que si cada uno de ellos, si bien es cierto, lo podemos ver cómo actúa independientemente, también podemos decir que estos actúan de manera en conjunto, ¿no? Entonces, si hablamos de eficiencia, ¿sí? Hablamos de optimizar los recursos económicos, optimizar el tiempo, ¿sí? Yo siempre les digo a todos mis participantes, nosotros tenemos que evaluar siempre que la contratación pública tiene un costo en todos los momentos, ¿sí? En todos los momentos. Es decir,
Cuando a mí se me cae un proceso, ¿sí? El Estado pierde plata. Pierde plata porque es todas las horas invertidas que tienen los servidores, ¿verdad? Para que al final de cuentas, digamos, nos da un resultado cuantitativo en donde sabemos que eso nos costó tanto al Estado. Entonces no podemos perder, digamos, nuestras contrataciones, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía casos en los que a mis equipos de trabajo les decía, o sea, ¿cómo es posible que se te caiga una ínfima cuantía, ¿sí? O cómo es posible que, o sea, que no puedas contratar una ínfima cuantía, ¿sí? Que el proveedor diga, no, ya no te quiero vender, o sea, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Para que eso ocurra, o sea, no se te puede caer una contratación directa de consultoría porque ya hemos verificado, ¿verdad? Todo lo que necesita ese contratista, ¿sí? A quien le vamos a adjudicar directamente, ya hemos... ¿Perdón? ¿Quién fue? ¿Quién habló? No los veo. Ya. Bien, continúo. No, te confundieron. Si pueden apagar los micrófonos, por favor. Bien, entonces, esto en cuanto a lo que es la eficiencia y la transparencia. Ahora déjame ver cómo vamos de tiempo, porque también tengo que ver que podamos abarcar todo para luego hacer preguntas, ¿no? Muy bien. Cuando se crea esta nueva norma en la contratación pública que transforma a las contrataciones en el Ecuador, ¿sí? Esto, pues como ya lo vimos en el módulo anterior, ¿verdad? Habíamos hablado de la OEA, ¿verdad? Que era uno de los organismos que había dado pues algunas recomendaciones en materia de contratación pública. Justamente ahora terminé un curso en gestión de contratación pública, me fue muy bien para que, comprendí un poco más, fíjense ustedes, comprendí un poco más el tema de las contrataciones públicas y las orientaciones que dan precisamente para mejorar el sistema de la gestión pública en las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, cuando se crea esto, lo primero que se preguntan es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que le hace falta no solamente al Ecuador, ¿no? Sino que esto viene, pues, implementado para Chile, Argentina, México, Uruguay, Paraguay, o sea, son algunos países que, digamos, empezaron a cambiar todo lo que es la contratación pública. Entonces, en el momento en el que se quiere dar pues estas directrices o se quiere diseñar, digamos, este nuevo modelo, lo primero que se pensó fue también en un ente rector. Entonces, ¿qué es ese ente rector y por qué? ¿Qué preguntas se hicieron ellos? ¿No? O sea, ¿debe existir realmente un ente rector? Antes funcionábamos sin ente rector, había contrataciones, pero claro, si vemos el antes y el ahora, ¿verdad? Hoy en día que hablamos tanto de corrupción, no solo en estos últimos años de gobierno, sino también en casi todos los gobiernos ha pasado el tema de la corrupción y fíjense ustedes que los sistemas o los modelos realmente no han podido superar el tema de la corrupción. La corrupción sigue ahí, creo que cada día es peor, no sé qué habilidades se tienen realmente o para no poder combatir este mal que aqueja realmente pues, al sector público y sobre todo en las compras públicas. Entonces, ¿debe existir este ente rector o no debe existir? ¿En qué sitio de la administración pública se tiene que ubicar? O sea, ¿le pertenece a quién? ¿Sí? Porque quizás en algún momento pudieron haber pensado y decir, bueno, tal vez este ente rector debería salir de un ente de control o ser un ente de control. ¿Sí? Es un ente de control, pero a la larga lo ubicaron en el gobierno central. ¿Sí? O sea, está
digamos, dirigido por un representante del presidente de la República, es decir, del gobierno central. Entonces, eso en cuanto, ¿en qué sitio debe de estar? A nosotros nos lo pusieron ahí. ¿Qué jerarquía debería de tener? Sí, entonces, como les dije, lo pusieron a nivel de, primero, de un instituto, ¿sí? En donde su categoría quizás era bastante baja y poco, digamos, de un nivel que no lo iban a tomar, pues, digamos, muy en serio, ¿no? Es decir, un instituto que recomienda, que dice, pero bueno, lo subieron un poco de jerarquía en el sentido de que lo pusieron pues como un servicio nacional de la contratación pública. Entonces, ¿en qué nivel está? Ni siquiera podríamos decir qué tipo de nivel es, ¿no? Porque no lo comparamos con un ministerio, no lo comparamos con alguna coordinación. O sea, tiene una naturaleza realmente, pensaría yo, única, ¿no? Porque administrar la contratación pública es un mundo completo, ¿sí? Entonces, este ente de control, como les digo, fue pensado, o este ente rector, perdón, fue pensado de esta manera. ¿Qué es un ente rector? Según, como les había dicho, de la OEA, ¿verdad? Que era la que estableció pues este modelo de que se implementaría pues sobre lo que son temas de contratación pública, ¿verdad? Entonces, en la Convención Interamericana contra la Corrupción habían establecido, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que tenía que llevar a cabo pues este ente de control? Y se identificaron como, por ejemplo, la formulación de información y estadísticas, que es un poco lo que les decía hace un rato, que ayer me llegaron los resultados de, por si acaso les llegó a todos los proveedores, ¿eh? Quien tenga un RUP activado, les va a llegar. No sé si a los entes gubernamentales o de la administración pública les llega. Desconozco porque no sé si les llega ese tipo de comunicaciones, pero a los proveedores yo tengo mi RUP activado, entonces me llegó esta información como para que conozca realmente quiénes han sido las entidades que más han contratado en la emergencia, que no eran muchas, ¿ah? No eran muchas entidades, y en qué porcentajes han ido comprando y qué montos se reflejan. Entonces, es importante porque la información estadística sí nos marca muchísimo como gobierno, ¿no? O sea, como Estado realmente. No nos olvidemos que el Estado tiene que rendir cuentas, ¿sí? Y esta es una forma también de validar la rendición de cuentas. Es decir, ¿realmente son eficientes nuestras entidades al momento de ejecutar sus proyectos? Porque a la larga una contratación pública, detrás de esta está un proyecto, ¿sí? Está un proyecto, está un servicio que presta el Estado a la ciudadanía. Entonces, en definitiva, la información estadística es relevante, importante y quizás pensaría yo que son muy pocas las personas que ven y evalúan este tipo de información para, digamos, retroalimentarse como entidades y ver si realmente están cumpliendo las funciones que deben de cumplir en relación a lo que su constitución o la constitución de la República, las normas que los regulan, realmente se están cumpliendo sus competencias, sus atribuciones y demás, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, este primer aspecto que toca esta convención interamericana, pues es valiosísima, ¿no? O sea, es valiosa. Yo les había dicho que el plan anual de contrataciones, ¿sí? También es una herramienta de medición estadística, ¿sí? Yo, por lo general, en
en mis administraciones, cuando he tenido a mi cargo las direcciones de contratación pública, por lo general, utilizo, ¿sí? A este PAC de tal forma que proyecto, ¿sí? Cuánto de mi presupuesto se va a gastar en consultorías, cuánto de mi presupuesto se va a gastar en obras, cuánto en bienes y servicios, ¿sí? Y entonces eso me permite a mí verme casa adentro y realmente compararme si el CERCOP también está sacando el mismo resultado que yo, porque si no cuadra, entonces algo está pasando. Hay algún cruce de información que realmente no está llegando y que, en definitiva, la gestión, ¿sí? Además que esto también se va a ver reflejado a través del presupuesto general del Estado. Ustedes saben que tener, digamos, estos números, el micrófono, por favor, tener pues estos números nos permiten realmente poder ver que en el presupuesto del ejercicio fiscal siguiente, se acuerda que yo les dije que usted su PAC lo podía tener listo antes de enero, ¿verdad? Porque planificamos 6 meses antes, entonces ya sabemos. Y entonces no deberían de perjudicarnos en los recortes, ¿no? Que hoy también es un tema bastante importante en estos días que hablan de recortes presupuestarios, ¿no? Entonces dice, deje de hacer, ¿sí? Porque nosotros tenemos que hacer otras cosas. Y hay entidades que no tienen por qué verse afectadas en sus presupuestos porque no son los que tienen que responder a las emergencias, ¿no? Entonces, eso es un poco para saber cómo va mi gestión y como ustedes pueden ver es un camino integrado. Sí, es un camino integrado entre planificación, entre lo que es el llevar a cabo estos procedimientos y finalmente el presupuesto, que es lo que más nos importa, ¿no? Y lo que más nos interesa. O sea, cuánto estoy gastando y cuánto puedo seguir gastando porque eso significa avance, ¿sí? En las instituciones. Significa que cada vez el país puede crecer. Quizás si tu contratación pública es realmente efectiva, vas a poder avanzar y vas a poder diseñar proyectos que le permitan al Ecuador, ¿sí? Ganar tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que hoy en día pues tenemos que destacar, por ejemplo, en esta situación de emergencia, es por qué las telefónicas, por ejemplo, no estuvieron, que ofrecen servicios de internet, de telefonía y demás, y todas estas herramientas remotas que se le llaman, no están preparadas. ¿Ves? Tenemos, en mi caso, ¿no? Yo soy docente universitario, entonces, ¿por qué no hacer planes de negocios de tal forma que, digamos, yo como consumidor, ¿sí? En estos días yo debería tener la mejor conexión, ¿sí? Y no tener el problema de llamar y de preguntar cuánto cuesta esto de aquí, esto de acá. Entonces, ¿eso qué es lo que refleja? Refleja que el Estado no ha hecho, ¿sí? No ha hecho las planificaciones, estamos retrasados en lo que es el desarrollo de tecnología, pese a tener organismos de control de maravilla, ¿no? O sea, controlamos cuántos megas son los que consume cada ecuatoriano, o por cada ecuatoriano cuántos megas debería de consumir, ¿ya? Y entonces tenemos esos números estadísticos, pero no lo proyectamos o no lo reflejamos en los proyectos que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, a las telefónicas se les ha permitido hacer un montón de cosas, menos que hayan mejorado la infraestructura precisamente para que cuando lleguemos en este momento no tengamos este problema, ¿sí? Y por lo menos no lo tenga, en mi caso particular, la docente de la Universidad Católica, ¿verdad? Con sus estudiantes, que no tenga problemas de conectividad, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que medir, y para eso sirven estas estadísticas, esta información estadística, ¿sí? Que nos aconseja precisamente la Convención Interamericana
¿verdad? Y dice, tiene que tener estadística, porque si usted no sabe cuánto está gastando y si gasta bien, ¿sí? O sea, ahí comienzo yo a pesar precisamente los principios de la contratación pública. Estoy gastando eficientemente, oportunamente, ¿sí? Eficazmente, ¿sí? Entonces, eso es lo que refleja. Eso es lo que me pide realmente que este ente de control vaya monitoreando de tal forma que va ajustando, va ajustando, va ajustando y van mejorando lo que es el sistema de la contratación pública. Ayer me escribían unos chicos que también participaron conmigo en un curso, y entonces asustado me dice, yo soy del municipio de tal parte. Y, y me dice, nosotros no declaramos emergencia, pero estoy viendo en la televisión que la fiscalía va a paralizar todas las contrataciones. Entonces yo le digo, sí, imposible, no puedes porque, a ver, lo vamos a ver aquí, ¿no? El CERCOP puede suspender las contrataciones, pero cuando, digamos, está en, en un caso que ha monitoreado y que definitivamente, pues, se puede identificar que existe algún problema realmente bastante grave, ¿no? Dentro del manejo del procedimiento. Pero no es posible, le digo, entonces le preguntaban, le digo, ¿quién ha dicho o quién ha ordenado esto? Porque esto solo lo podría hacer tal vez un juez, ¿sí? Una orden judicial en donde, digamos, ha sido a petición de el área penal o lo que sea. Bueno, entonces dice que es la fiscalía, realmente no he podido revisar la noticia todavía, no, pero me parece un despropósito, porque en definitiva yo no puedo paralizar a todo el país, ya estamos paralizados, ¿ven? Eh, y trabajamos a medias porque no se ha dejado, no es que se ha paralizado totalmente el país, ¿no? Hay partes en las que sí están funcionando y que tienen que funcionar porque lamentablemente no pueden parar. Entonces, pero gran parte, o sea, por lo menos de comercio y ese tipo de actividades son las que se han paralizado, ¿no? La educación y entre otras actividades. Entonces, fíjense ustedes, se vuelve realmente importante en este momento esa pregunta que nos hicimos. ¿Es necesario un ente rector? Sí, la respuesta es sí, sí lo necesitamos. Ya, sí necesitamos a alguien que esté monitoreando constantemente, ¿sí? Y por eso, repito, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, pues hace esta recomendación y que en más de uno de las legislaciones a nivel de Latinoamérica, sobre todo, fueron incorporados, ¿no? Unos tienen, casi todos son COP, ¿no? CERCOP, por ahí el INCOP, no, INCOP no, porque no vi que sea uno igual. En el curso de la OEA algunos pusieron algunas siglas que eran muy, muy afines realmente a esta terminología del CERCOP y demás. Entonces, bueno, el desarrollo, ¿verdad?, de procedimientos estandarizados, que ya lo tenemos definidos, identificados todos los procedimientos que se ajustan y que no hay uno más ni uno menos, o sea, solo esos procedimientos que, digamos, abarcan todas las situaciones que puedan producirse en lo que es la contratación pública. Promovería la capacitación y profesionalización de los funcionarios públicos. Sabemos que el CERCOP ha dictado algunos cursos y sigue dictando algunos cursos, otros comenzó pues a autorizar justamente a las universidades, precisamente para que les ayude y apoyen con programas que profesionalicen el conocimiento y el manejo de este sistema de contratación pública que estaría a cargo de ellos, no de este ente rector. Desarrollaría un registro único de proveedores en donde, pues, aquí lo que podemos decir es que, y ya se los había mencionado antes, existían proveedores, ¿no? Los compadres de uno, los compadres del otro,
O simple y llanamente hacían registros de proveedores, es decir, los calificaban, les pedían una contribución, ¿verdad? En donde pagaban por estar en un registro, inclusive, y entonces eso se eliminó y se dijo, no, va a haber un solo registro de proveedores clasificados, ¿verdad? Por este clasificador de productos que hay justamente en el RUP, y codificarlos a través de las actividades que hacen y finalmente que ellos digan qué es lo que puede hacer. Fíjense ustedes que también es un problema que lo vemos ahora, ¿no? En la actualidad. A mí siempre me gusta usar los ejemplos actuales, ¿no? Yo siempre le pongo, esos son casos polémicos, ¿sí? De tal forma que ustedes puedan ver, digamos, los problemas que se dan pese a tener claro, pues, la función o el mecanismo que se tiene que usar. Entonces, fíjense ustedes que han fallado las entidades contratantes, han fallado en el momento de seleccionar a los proveedores, ¿sí? Si bien es cierto, usted puede contratar en una ínfima cuantía, sin un RUP, por primera vez a un proveedor, pero eso no significa que después no tenga que ajustarse a las reglas de la contratación pública. Ya después de la primera compra, la ley le dice, usted tiene que registrarse. Entonces, ha pasado, inclusive me causó mucha gracia, me llamó una persona que también había tomado un curso conmigo y me dice, ¿puedo contratar a uno que me venda mascarillas clandestinas? O sea, imagínense. Y me causó gracia, ¿no? Le dije, no, mijito, usted tiene que controlar que el proveedor realmente cumpla con todos los aspectos económicos, con los aspectos legales y con los aspectos técnicos, ¿no? Que son los tres aspectos que siempre debo tener presente en todo momento, así sea de emergencia. No es que porque por emergencia resulta ser que María Fernanda Vela, que es abogada, ahora quiere ir a construir puentes. Y como estamos en emergencia, ella fue la que dijo que podía y yo la contrato. Eso no es así. Sí, eso no es así. Entonces, para esto nos sirve este registro de proveedores, para poder saber y identificar quiénes son los grupos que realizan estas actividades, si realmente ellos cumplen o no cumplen, porque ellos presentan documentación. ¿Sí? Ellos presentan documentación y este Servicio Nacional de Contratación Pública les receta la información. Entonces, no puede ser posible que yo esté contratando una obra a alguien que resulta ser que realiza actividades de carpintería. ¿Sí? O sea, eso no es lógico. No puede darse, peor aún, si estamos hablando de la existencia de un registro único de proveedores. Significa que no consultan el registro único de proveedores, donde te dan todos los datos de los proveedores, donde tú puedes ver quiénes son los que están ahí habilitados, inhabilitados, inclusive los pueden ver las entidades. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros sigamos fallando en el manejo del registro único de proveedores, en las contrataciones públicas, porque no verificamos las condiciones que la ley nos exige que tenemos que verificar previo a realizar el lanzamiento de la contratación? Entonces, es inaceptable realmente. Entonces, para eso sirve esto. Muy bien. Mantendría, dice, una lista de precios unitarios. Fíjense ustedes que el tema de las listas de precios unitarios es algo que no se ha dado, al menos en el CERCOP, ¿no? El tema de los precios unitarios, por lo general, están radicados en las cámaras de comercio. Ahí es donde sabemos cuánto cuesta el cemento, cuánto cuesta el hierro, cuánto cuesta un pintor, cuánto cuesta, o sea, todo lo que tiene que ver sobre todo con obras, ¿sí? Y en el tema de los servicios, pues bueno, el tema de precios, por ejemplo, en los temas de salud, ahora que está muy de moda el tema de salud, sabemos que existen pues algunos productos de la salud que el precio lo marca o lo regula el ente, digamos, pertinente, que será pues el Ministerio de Salud. Entonces, ellos son los que marcan este tema de los precios unitarios. Pero el CERCOP no ha desarrollado todavía esto, ¿sí? En el momento en el que nosotros nos ponen estas actividades de hacer los presupuestos, se supone que de ahí yo debería tomar la referencia de los precios unitarios. Pero sin embargo, no es algo que ellos hayan desarrollado
digamos, y que facilite precisamente para poder hacer los presupuestos. Realmente desconozco las razones por las cuales ellos no lo han desarrollado, pero fíjense ustedes que sí hay en otros países, sí tienen, sobre todo creo que en Chile, me parece que sí hay una lista que ellos manejan sobre algunos precios unitarios de, digamos, la identificación de las necesidades que ellos tienen, ¿no? O sea, en ese sentido. De hecho, para consultar, que es un poco lo que ha pasado ahora, pues, con el tema de presupuestos, que yo tengo que referirme a lo que contraté el año pasado, si es que lo quiero contratar otra vez en este año, o si hay otra entidad que ha contratado este tipo de servicios y entonces yo tengo que tomarlo de referente. Si el sistema aquí ha sido imperfecto, totalmente descabellado, por decir de alguna manera, porque no están claras las reglas, realmente demanda muchísimo tiempo el estar investigando los precios, digamos, en el sistema de contratación pública, pese a que tú puedes ir por categorías y todo lo demás, pero sin embargo eso, para mi criterio, no es, digamos, lo más perfecto, ¿no? Que, digamos, en otras partes están segmentados, está, digamos, un poco mejor distribuido y se sabe y se conoce realmente, porque también vamos a lo primero, ¿no? El tema de la información y de la estadística, cómo la colocan y cómo nos la presentan, de tal forma que nos pueda ser útil precisamente para poder, digamos, mejorar o por lo menos ser lo más eficientes en resultados de la contratación pública. La planificación de la contratación pública con una visión de desarrollo social. La OEA se caracteriza por eso, ¿no? Por el tema del desarrollo social. Entonces, para ellos es importante todo lo que tiene que ver con las pymes, ¿sí? El desarrollo de los que son los microempresarios, y en definitiva, pues, como ustedes saben, es una política instrumentada a través de la Constitución. La Constitución le da el espacio a las pequeñas empresas, ¿no? A estos pequeños productores, a estos, a los de la economía popular y solidaria, todo lo que tiene que ver con la producción nacional también, que está muy ligado. Entonces, efectivamente, parte del desarrollo de cualquier país, que es un poco lo que decía yo ahora que protestaba, ¿no? Ya ustedes saben, protestamos todo en los chats, en las redes sociales, ¿no? Y entonces protestaba un poco en el sentido de que decía, bueno, este es el momento para que, en el momento que se han cerrado las fronteras, ¿sí? Nos miremos casa adentro y decir, bueno, casa adentro, ¿qué podemos hacer por nosotros? Así sea de lo más rústico a lo más elaborado, ya porque hoy pues hemos adquirido maquinarias y tecnologías, hay ciertas empresas, bueno, entonces que si aquellas empresas, por ejemplo, si yo decía, no, si tengo un almacén de Prati que maneja operarias que hacen ropa, ¿verdad? Y estamos escasos de mascarillas, pues entonces ya no se dedique a hacer ropa o haga ropa en un porcentaje, ¿verdad? Y fabrique mascarillas, ¿sí? Y entonces aporta al país porque realmente circula o ayuda a producir o a desarrollar el país internamente. Sobre todo las necesidades más importantes frente a una crisis tan importante como la que estamos viviendo en este año. Ya, entonces, eso básicamente. Entonces, visto esta visión que ha dado la Convención Interamericana contra la Corrupción, fíjense ustedes, van a desarrollar ustedes un trabajo, lo van a ver en su plataforma, precisamente en donde ustedes van a analizar qué es lo que se ha hecho con el CERCOP, ¿no? Eso ya lo voy a explicar un poquito más adelante, realmente en el día de mañana, cuando terminemos, digamos, estas clases, para que ustedes pues puedan realmente criticar de la mejor forma, ¿no? Una crítica, digamos, constructiva sobre todo. ¿Qué es lo que ha hecho el CERCOP? ¿Qué es lo que hace? ¿Está bien? ¿Está mal? A veces realmente vemos que
ponen cosas, por ejemplo, como la última resolución para los temas médicos. Le contaba ayer a Yanela, justamente, y le decía, tú puedes creer que hemos comprado cosas de salud, todos los bienes, obras, servicios de salud, y recién han descubierto que existen insumos estratégicos. Entonces, yo me quedo admirada porque yo digo, bueno, ¿qué es lo estratégico aquí? Si la salud, ¿cuál es la estrategia de la salud? ¿Qué es lo estratégico de la salud? ¿Sí? Es verdad que esto es un virus nuevo, es verdad que, pero el mundo entero está, digamos, afectado por este tema y a nadie se le ha ocurrido decir que esto es algo estratégico, ¿sí? O que todas las contrataciones, el desarrollo de la vacuna o lo que sea, es estratégico, ¿sí? Estamos hablando de un virus que, y debemos de ver y buscar, ¿no? Las razones, ¿no? Entonces estamos hablando de un virus que aparentemente a determinada población no le debería afectar mayormente, ¿sí? Pero que es letal para otro grupo, ¿sí? Que son los de la tercera edad, ¿verdad? Y entonces, no sé, pues, ¿qué es lo estratégico realmente? Entonces eso deja mucho que pensar cómo piensa ese ente de control, ¿sí? ¿Cómo piensa ese ente rector? ¿Qué directrices me está dando? Y si son realmente valederas, o si son temporales, o son solamente acomodadas, o son conceptos que los ponemos por querer calificarlos de alguna forma, pero que a la larga, en su resultado, no va a tener ningún efecto importante. Entonces tenemos que cuidar muchísimo eso como ente rector, ¿verdad? Muy bien. En la ley, el artículo 10 nos habla de qué es este Servicio Nacional de Contratación Pública. Nos dice que es de derecho público, ya lo hemos dicho, pertenece pues a lo que es la institucionalidad del Estado. Tiene, perdón que no veo aquí, es técnico, en definitiva, técnico, sí, muy técnico, porque definitivamente estamos hablando de una materia especializada como lo es la contratación pública regulatorio, porque efectivamente va a regular todas las situaciones que pertenecen pues a la materia de la contratación pública. Tiene una personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera, presupuestaria. Bueno, eso ya, digamos, sin mayor relevancia, ¿no? Pero, digamos, lo califica como un ente técnico regulatorio. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Es decir, de una materia propia y que la va a regular. Eso es, digamos, lo que nos interesa. Y su máximo representante pues será el director general o la directora, ¿verdad? Hoy tenemos una directora. Y fíjense ustedes que estará designado por lo que es el presidente de la República. Es decir, le pertenece a el gobierno central. Muy bien. Frente a la creación del INCOP, anteriormente, hoy CERCOP, ¿sí? Se había dictado el decreto ejecutivo 790 del 30 de mayo del 2011, en donde podemos ver algunas de las competencias que tiene este CERCOP. Tiene la rectoría, que ya vimos en el artículo anterior, que hablaba de las regulaciones, ¿verdad? Tiene rectoría, regulación, la administración, ¿sí? De lo que es de lo que es el RUP, de lo que es el sistema SOCE, el sistema USHAI, ¿sí? A eso se refiere con la administración en sí, y bueno, y todo lo que corresponde pues a los procedimientos de contratación pública. Promoción en el sentido de que, digamos, tiene que publicitar y, digamos, mostrar pues los resultados de su precisamente rectoría y regulación y administración, ¿no? La ejecución de los procesos en el sentido del manejo del sistema, de estos sistemas SOCE-USHAI, ¿sí? Y el control que será pues el seguimiento que se le va a hacer a estas contrataciones, ¿no? Que se dan. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las facultades que tiene
este ente rector. Tiene la facultad verificadora, administradora, reguladora, promotora informativa, ejecutora, sancionadora y resolutiva de impugnaciones. Entonces vamos a revisar a qué le pertenece cada una de ellas. Hasta aquí, para hacer un poco monótono y que solamente sea yo la que hable, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? No. Nadie, todos están... No, doctora, todo en orden. Estamos atentos a sus palabras. Bueno, me alegra que estén atentos. Bien. Entonces vamos a ver, para continuar, digamos, y que creo que estamos bien en el tiempo. Sí, Doctora, sí, dígame. Una pregunta. Cuando usted estaba hablando sobre las... ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Primero dime quién eres, que no veo. Sí, usted hablando sobre el tema del INCOP, sobre el decreto ejecutivo, las funciones, por ejemplo, de administración, y estaba mencionando sistemas. Esos sistemas, ¿qué son? La verdad es que no los conozco, el Shell, algo así que estaba mencionando. El Ushai y el SOSE. El Ushai. Sí, no sé, algo parece que pasó ahorita. Volví. Ah, no, aquí está. No escucha nada. Ya volví. Ah, aquí está. Sí, lo siento. Ya sabes, la comunicación, estos son gajes del oficio, ¿ves? Bien. A ver, para contestar un poco la pregunta, justamente vamos a ver todo lo que tiene que abarcar, digamos, esto de la administración, de la facultad administradora que tiene el CERCOP. Entonces vamos a revisar. Ya habíamos hablado de administrar el registro único de proveedores, RUP o RUP, como lo conocemos. Entonces, ¿qué es este RUP? No es otra cosa que todo proveedor, yo soy un proveedor del Estado, o pienso que soy un proveedor del Estado, que yo como persona natural, y eso lo vamos a ver en el componente de mañana, que son los sujetos que participan en la contratación pública, ¿verdad? Entonces, este URP lo que me permite es que yo pienso que puedo ser un proveedor del Estado, ¿sí? De lo que yo hago o o del servicio que yo tengo, o de la franquicia que yo tengo, o del negocio que yo tengo, ¿verdad? Yo importo insumos médicos, importo impresoras, equipos de computación, etcétera, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo quiero venderle al Estado, quiero que el Estado sea uno de mis clientes. Entonces, lo que el Estado te dice es, yo te puedo recibir como proveedor si tú te inscribes, ¿verdad?, conmigo y yo te registro aquí en una base de datos en donde en esta base de datos tú me vas a decir quién eres, cómo estás constituido, eres persona natural, persona jurídica, a qué tipo de grupo económico perteneces, si eres una pequeña empresa, una mediana empresa, una gran empresa, ¿sí? Y entonces vas segmentando algunas condiciones en ese RUP que permite que, digamos, este sistema de contratación pública pueda seleccionar a los proveedores inscritos ahí. Es decir, que ellos han cumplido al menos con las condiciones legales que establece la normativa que estamos viendo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, esa es su facultad administradora respecto al registro único de proveedores. Entonces, eso le permite a las entidades contratantes no tener que filtrar, ¿sí? Pero aún así hacemos el trabajo, porque cuando nosotros sacamos un concurso, lo primero que nos dicen es, usted tiene que verificar
los aspectos legales. Entonces, yo por eso le pido, que al principio fue un poco confuso, ¿no? Para todas las, estamos hablando de cuando se aplicaba la norma, ¿no? Cuando empezó, en el 2008, y se decía, yo no tengo que pedirle la constitución de la compañía. Sí se la tengo que pedir, porque tengo que saber si están o no, digamos, en el campo de las inhabilidades, ¿sí? Porque resulta ser que el gerente, el director, el presidente del directorio, o los accionistas, ¿sí? O algún servidor estratégico de la empresa, sí, que trabaja ahí, tiene algún vínculo con los del grupo de las entidades públicas, ¿verdad? O sea, de las máximas autoridades y sobre todo de quienes estén en todo el proceso de la contratación pública, es decir, los que hacen los TDRs, los que hacen los pliegos, los que son las comisiones técnicas, los que son los directivos, los que firman, y los que aconsejan, recomiendan, o cualquier participación que tengan frente a esa contratación. Entonces yo necesito validar esos temas, ¿verdad? Entonces los aspectos legales que deberían estar subsanados aquí, no es así. Ya, no es así. En realidad lo que ellos hacen es simple y llanamente decir, sí, usted está en orden, porque a la larga, ustedes saben que si no paga los impuestos, entonces no puede ser contratista del Estado. Y eso, digamos, eso es lo que sirve, para lo que sirve este RUP. Para decir, usted le debe el IES, no puede participar. Usted le debe a la CFN, no puede participar. Usted le debe a tal institución del Estado. Y entonces eso es un poco lo que, digamos, se maneja en ese sentido sobre el RUP. Pero a la larga, que lo que debería de hacer es que quizás, como hace la superintendencia de compañías, ¿verdad? Que me publicita en su página web, poder ver el estatuto, poder ver el nombramiento del representante legal, ¿verdad? Quizás el RUP debería de ser así. No solamente categorizar a un proveedor, sino que también, digamos, esa información que ellos tienen, tenerla a la mano de tal forma que yo lo verifico y yo ya sé si esa persona cumple o no cumple con los aspectos legales, ¿ya? Y que la contratación sea pues un poco más ágil, ¿no? Y hacemos doble trabajo, porque ellos tienen la información y a la larga la entidad no la puede ver, porque hasta que se la pidas al CERCOP, ya para eso prefiero pedírsela a la superintendencia de compañías o al organismo que sea, digamos, competente para poder validar estos documentos. Sin embargo, aún así han habido problemas en donde no se han verificado este tipo de información que permita, digamos, la agilidad procesal de los procedimientos de contratación pública. Desarrollar y administrar el sistema oficial de contratación pública, el que conocemos hoy en día como compras públicas, ¿no? En el próximo módulo vamos a ver un poco qué son las compras públicas, cuál es ese usuario. Si no vamos a practicar en la plataforma, por si acaso, vamos a ver todos los aspectos en los que se equivocan en materia de procedimientos, sistemas de calificación y demás, porque ahí hay bastantes problemas, ¿no? No es un tema de manejo de herramientas, es un tema realmente de manejo de criterios y de los criterios que el CERCOP está, digamos, como ente rector, enviando a las instituciones, que muchas veces no se comprende cuál es el sentido para una u otra contratación, porque a veces piensan en un solo proveedor, ¿verdad? Dice, viene un proveedor y hace una observación, ¿no? Y entonces le dice, sí, hay que cambiar las reglas, porque si a este le pasa, le puede pasar a otros, pero quizás a otros le pasa de otra forma. Y entonces yo tengo que abrir los criterios, y tengo que ver la forma en que abarque a la mayor cantidad de personas. Y a veces eso no pasa. Lo que les explicaba con el tema, ¿qué son compras estratégicas en el sector público? Si todo, o sea, la salud es realmente un componente
importante en cualquier presupuesto del mundo. ¿Cómo no va a ser para las compras públicas? ¿Sí? Entonces, realmente no entiendo hacia dónde quieren ir. Pero bueno, ya lo veré a detalle cómo darle la funcionalidad. Entonces, muy bien, entonces administra este registro único de proveedores y obviamente el portal de compras públicas, que es donde voy a pasar, digamos, a construir todo lo que tiene que ver con el procedimiento precontractual, contractual, porque le damos seguimiento también a las contrataciones. Es decir, una vez que voy a seleccionar al proveedor ideal para que haga mi proyecto y cómo va a ejecutarse esa relación de contratación que al final pues fue exitosa y que yo adjudiqué a un contratista. Establecer, dice, y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados. Ya ustedes saben lo que pienso del catálogo electrónico, creo que estarán de más los comentarios. Pero bueno, en todo caso, yo siempre digo que uno de los parámetros que marcó muchísimo ese nuevo sistema de contratación pública fue precisamente el poder catalogar bienes y servicios. Digamos, la expectativa era sumamente amplia y dijimos, bueno, llegó Amazon, al sector público, pero luego se dieron cuenta de que no era tan fácil. Sí, de que no era tan fácil. ¿Y cuál fue el caso específico? El caso específico fue la compra de vehículos. Y entonces yo me podía llevar tantos Chevrolet que yo quisiera, haciendo clic y decía 20 carros para tal institución, ¿verdad? Y entonces yo compraba los carritos y me facturaban los carritos. Pero luego se dieron cuenta de que no es lo mismo comprarle un Chevrolet, ¿sí?, a un ministro que no corre mayor riesgo, como por ejemplo el ministro de Cultura, ¿ya? Ese no corre mayor riesgo, ¿no? O sea, en la cultura, ¿qué intereses habrán por ahí, no? Pero bueno, en todo caso, ¿no? Pero distinto es el ministro de Defensa, distinto es el ministro de Gobierno, ¿sí? Que está sobreexpuesto, ¿sí? O mejor dicho, está muy expuesto a cualquier riesgo, a cualquier peligro, ¿sí? De tal forma que dijeron, bueno, a ese tengo que comprarle un carro blindado, pues no, y el carro blindado no viene en Chevrolet, ¿sí? Y no puedo armarle un carro blindado porque armar el carro blindado me sale 10 veces más que comprarme un carro blindado. Y no es 100% seguro. Entonces, en ese momento dijeron, no, no puedo estandarizar, fíjense ustedes, o catalogar ciertos bienes que no es igual para todos, ¿sí? No es igual para todos. Entonces, probablemente, por ejemplo, voy a dar un caso así que a lo mejor me van a decir, está mal, ¿no? Pero lo quiero poner de esta forma. No es lo mismo, ¿sí?, que yo tengo un hospital en donde yo atiendo, ¿sí?, a personas adultas, que tener un hospital para niños, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no tengo que comprar la misma inyección, ¿sí? Y entonces ese es un componente distinto. Entonces, si a mí me pones en catálogo comprar inyecciones, yo no pueden haber varios modelos, ¿sí? Y quizás me los puedes exponer, pero aún así tiendo a equivocarme. Y es lo que pasa ahora, justamente con los catálogos electrónicos. Por eso lo veremos cuando hablemos de los catálogos electrónicos en el próximo curso, ver esto. Pero bueno, en todo caso, esa era la visión, ¿no? Decir, bueno, hay cosas que yo las puedo comprar por catálogo, hay cosas que yo solo doy un clic y me tiene que demorar unas cuantas horas. Póngale un día, póngale 5 días para que compre, ya, hasta que se concrete, hasta que, digamos, siga una serie de filtros, pero que esté en ese rango de tiempo y que, claro, eso me hace más eficiente, más eficaz, me da resultados inmediatos y obviamente mis proyectos van a estar al día. Y yo le digo, no te preocupes que mañana te llega lo que quieres, porque eso, si está en el catálogo, ya hice clic, lo pedí, lo pagué, lo facturé y todo lo demás, y te tiene que llegar. Y entonces eso es un poco lo que, digamos, este sistema
tenía que desagregar. Ok, vaya usted tratando de incorporar lo que más pueda a través de las compras por catálogo. Algo que a mí me parece muy positivo es, por ejemplo, las compras de las computadoras que se producen aquí en el país, que son buenas, son de buena calidad, quizás no tienen la mejor, digamos, apariencia, no, tal vez no con el diseño de una Mac, pero no tiene la manzanita, ¿no? Tal vez deberíamos ponerle un guineo, que es muy característico nuestro, ¿sí? En vez de la manzanita, y hacerla, digamos, bonito, ¿no? Pero no es una cuestión de que sea bonito o no, es una cuestión de negocio, ¿sí? Es una cuestión de negocio, es una cuestión en donde realmente, digamos, le damos la practicidad y el beneficio y mejora a la política que ya habíamos visto anteriormente, nos había dicho la OEA, ¿verdad? Que era esta última, planificar la contratación pública con una visión de desarrollo social. Entonces ahí ustedes también van a poder ver que, por ejemplo, el servicio de lo que son para limpieza, ¿verdad? El servicio de limpieza está ahorita catalogado precisamente porque es mano de obra nuestra, fomenta el desarrollo social, lo que son las pymes y demás. Entonces, fíjense Doctora, que ya no está catalogado. no está catalogado ahorita por el tema de la emergencia. Sí, lo tuvieron que excluir, pero es por el tema de emergencia. Pero va a volver. O sea, va a volver igual. Pero bueno, eso es lo que, digamos, son los ejemplos como para poder, digamos, complementar por qué está puesto aquí dentro de la facultad administradora. Bien. Incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema electrónico de contratación pública y subastas electrónicas, así como impulsar la interconexión de plataformas tecnológicas de instituciones y servicios relacionados. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con cruce de información, todo lo que tenga que ver con la administración de las subastas, ¿verdad? También es parte de esta facultad administradora. Tanto el catálogo electrónico como la subasta inversa son los denominados procedimientos dinámicos, son los que, digamos, son las estrellas o la mayor expectativa que tuvo esta norma al inicio, ¿verdad? Para, digamos, hacer mucho más ágil lo que es las compras públicas. O sea, hacer procedimientos fáciles, rápidos de hacer. Ustedes saben que 15 días es el plazo para, digamos, realizar todo el proceso de la subasta, pero hay subastas que duran hasta más de un año. ¿Ya? Y están ahí en el portal, no soy yo, dice, la abogada se inventa, no. Están ahí, las pueden ver. No adjudican, tienen problemas, pero, o sea, como les dije en algún momento, no sé si les comenté, pero les dije, pasaron una obra a través de subasta inversa, entonces significa que no tienen los criterios realmente, y eso es lo que hace que esas subastas comiencen a tener problemas y que no funcionen. Si no funciona es porque por eso yo les decía, es importante saber no solamente cómo subir o cargar la información en el USHA y en el SOCE. Eso no es lo más relevante. Realmente es comprender cuál es la figura del procedimiento y si realmente lo que yo tengo que comprar se ajusta a ese sistema de procedimiento de contratación, ¿sí? Entonces, por eso les digo, hay que analizar otras cosas, otro mundo que realmente está afectando la contratación pública y que después decimos, no sabemos por qué falló el proceso. Sí sabemos, ¿ya? Porque tenemos que analizarlo. Fíjense ustedes que yo he tenido la oportunidad de, digamos, manejar algunos proveedores, y entonces ellos me dicen, yo he cumplido con todo, he hecho todo lo que dice el pliego, y es mentira. Y le digo, aquí no has cumplido. Tú crees que cumpliste. ¿Sí? Tú no estás leyendo la orden que te dan, ¿sí? Y entonces, si te dan esta orden es porque esa es la característica. Ahora, si esa característica está bien, a medias, mal desarrollada, o bien desarrollada, si está bien desarrollada va a pasar el proceso. Si está mal desarrollado, tú vas a tener problemas. Y en el momento en el que te llegan 300 preguntas al pliego, ya eso significa, o así te lleguen 10,
Ya cuando te llegan 10, ya significa que el pliego no está claro, ¿ya? Y que algo pasa ahí, y que o está direccionado o está mal planteado, ¿sí? Y entonces hay que buscar y descartar esos dos escenarios. Pero bueno, eso lo vamos a aprender aquí también. Muy bien, eso en cuanto a la facultad administradora. También dice, administra un registro de incumplimientos que incluirá pues a los adjudicatarios fallidos y a los contratistas incumplidos, ¿sí? Esta gestión administradora va de la mano con todo lo que tiene que ver también con una facultad sancionadora que tiene pues el CERCOP, ¿verdad? Que es precisamente sancionar a quienes no han sido buenos contratistas con el Estado y que le dice, bueno, usted váyase de este sistema por un tiempo, porque usted en ese tiempo, como castigo, ¿no? Vaya, reflexione, piense, y cuando realmente usted esté preparado, vuelva, ¿sí? Y eso está bien, ¿ya? Y eso está bien, porque eso significa que el proveedor debe entender que él también tiene que estar preparado realmente, que no es porque yo quiero que el Estado me contrate. La pregunta es, ¿yo tengo las condiciones realmente para ser un contratista del Estado? ¿Tengo la capacidad económica? ¿Tengo realmente la capacidad técnica? ¿Tengo realmente mi capacidad legal bien establecida para ser un contratista del Estado? Sí, hay muchas personas que yo las he escuchado, ¿no? Con mucha ligereza de decir, yo quiero ser contratista del Estado, yo quiero que el Estado me contrate. Sí, usted puede hacer maravillas y puede hacer 1000 cosas, pero el Estado tiene su capacidad de planificación y la visión moderna o no la marca la cabeza. Si tenemos unas personas preparadas realmente para poder afrontar, digamos, proyectos realmente modernos, actualizados, innovadores, que realmente le permita al país o al cantón en el que estén representando o al lugar geográfico en donde está la institución pública, ¿verdad? Que realmente le permita pues avanzar a esa población, porque ese es el tema. Entonces, si estoy hablando del Ministerio de Educación, resulta ser que será un reto grande que, por ejemplo, se haga una red de estudio online para las escuelas, ¿verdad?, del campo, ¿sí? Y entonces van a ir a sectores en donde probablemente no llega ni siquiera el internet, y van a hacer un proyecto en donde vayan a tratar de implementar allá el internet de tal forma que les llegue, ¿sí? Y entonces eso es un proyecto ambicioso, eso es un proyecto visionario, eso es un proyecto social, es un proyecto que realmente pues digamos, también afina la planificación, ¿no? A lo que realmente quiera hacer el Estado o esa institución en relación al desarrollo de nuestro país. Entonces, por eso las compras públicas son transversales realmente en toda la administración pública. Y hacia allá es que queremos ir, ¿no? O sea, realmente que estos contratistas no caigan en ser malos contratistas, que no sean adjudicatarios fallidos. Yo creo que les comenté el tema de las llantas que compramos para una entidad pública, que el contratista pues dijo que él iba a dar un servicio de enllantaje, el servicio de enllantaje era 0 costo, sin embargo llamó y dijo, yo ya no lo voy a hacer con el proveedor que les dije, con el subcontratista que le dije que iba a hacer el enllantaje, a pesar de que era 0 costo, y le dijimos, usted no puede cambiar las condiciones, así que si usted no cumple con ese convenio que usted dice que tiene con esta empresa, porque le pedimos que nos presentara el convenio, no nos presentó un convenio, sino una carta en donde el jefe de talleres de esa empresa decía que iba a cumplir con el servicio en llantaje, y dijimos, este no es el representante legal. Fíjense ustedes, falló la comisión técnica al momento de evaluar la capacidad legal de
el servicio que me estaban ofreciendo. Entonces ellos piensan que la comisión técnica pensó que era solamente el proveedor y nosotros tenemos que ver muchos más componentes que tenemos que evaluar. Y entonces en la fase precontractual. Y ahí se cayó y entonces le dijimos, bueno, si usted hasta tal fecha no me trae el convenio que dice que ha firmado con esta entidad para que dé este servicio, usted será declarado adjudicatario fallido. Y tuvimos que hacerlo, tuvimos que declararlo adjudicatario fallido y nos dijo, ustedes me están perjudicando porque mi mayor rubro o mi mayor cliente es el Estado. Entonces le dijimos, señor, nosotros no lo hemos perjudicado, realmente usted no se ha dado cuenta de las reglas de participación y el que ha dañado el negocio es usted solo. El Estado no lo ha perjudicado a usted. Y entonces para que ustedes vean que no es cuestión de, porque a veces sienten pena, ¿no? Para los que trabajan en las instituciones públicas, ojo, sienten pena de ese contratista y dicen, no, pobrecito, no lo vamos a declarar adjudicatario fallido, y comienzan a alterar las documentaciones, y eso está mal. Sí, eso es equivocado, más que nada ustedes saben que queda un registro en las bases del sistema, por eso es importante saber quién es el ente rector, qué tipo de información me está regulando, está controlando, ¿sí? Y luego vienen los problemas, ¿sí? Luego vienen los problemas, entonces tener mucho cuidado con este tema de registros de incumplimientos y de adjudicatarios fallidos, ¿no? Bien, también parte de lo que es esta facultad administradora es el registro público electrónico de los contratos, ¿sí? Yo les había explicado que existía, pues, este registro también en donde podemos monitorear y ver cuál es el avance de los contratos, ¿no? Y tenemos que proporcionar información, cuánto es el plazo contractual, cuánto es los pagos, cómo se hacen los pagos, si tiene pues anticipos, si tiene pagos sucesivos, etc. Entonces eso también es parte del manejo de esta facultad administradora. Mantener un registro actualizado de las compras realizadas a las MIPYMES, ¿sí? Como les dije, si el sistema de contratación está basado justamente en lo que es el desarrollo social, pues entonces tengo que darle un seguimiento a esa política pública que está establecida ahí, que se llama desarrollo de las MIPYMES, ¿no? Sobre todo. Entonces ese es un aspecto que, repito, la OEA ha marcado mucho y que realmente cuando me tocó pues en el curso que estaba realizando, ¿no? Yo les decía, no existen políticas en el Ecuador. Y entonces una persona que también era de Ecuador dice, no, sí hay, sí, el Ministerio de Producción ha sacado un montón de políticas. Una cosa es que haya las políticas, ¿ves? Y otra cosa es que se cumplan, ¿sí? Y otra cosa es que se cumplan, y otra cosa es que realmente les demos oportunidad a las MIPYMES. Justamente ahora que estamos en este problema COVID, podemos ver en los aspectos laborales y tributarios, ¿sí? Societarios inclusive, hay nuevos mecanismos de tributación, de contrataciones, precisamente para estimular a las MIPYMES. En el tema de societario, en el aspecto societario, para quienes son abogados, les va a interesar, por favor, revisen todo lo que tiene que ver con las SAS, ¿ya? Son sociedades nuevas en donde su administración goza de flexibilidad, de tal forma que no tenga la rigidez de una sociedad anónima o de los otros tipos de sociedades que nos ofrece la ley de compañías. Entonces eso es muy importante, es un avance bastante importante. Conozco que la norma está todavía a nivel de asamblea y que próximamente pues será aprobada, porque esto es un tema no solamente de Ecuador, es un tema a nivel mundial que se está, digamos, utilizando y que también va a beneficiar a las compras públicas, ¿sí? Precisamente para desarrollar el tema de las MIPYMES. Bien, en cuanto a la facultad reguladora, establecer los lineamientos generales que sirvan de base para la formulación de los planes de contrataciones de las entidades sujetas a la presente ley. Como les había dicho,
la facultad de regular pues está justamente o parte de la planificación. El principio de planificación, yo les decía, es la base de todo, es el pilar que sostiene todo lo que tiene que ver la administración pública, sobre todo en la gestión pública, es decir, en los resultados que son obras, bienes, servicios que se soportan en los servicios públicos que prestan las entidades públicas, entonces, y en el buen resultado de estas, ¿no? Entonces la planificación es realmente una de las cosas más importantes, y por lo tanto lo regula, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo yo tengo que planificar? Sí, y tenemos un PAC que cumple algunas características, ¿no? Que cumple algunas características. Tengo que decir qué tipo de contratación es, cuál es el proyectado presupuesto, y sobre ese presupuesto cuál será el procedimiento a seguir, en qué tiempo lo quiero hacer, en el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, ¿sí? ¿En qué tiempo lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Entonces esto de aquí realmente son parámetros que permiten organizar a las entidades el avance de sus proyectos u objetivos que tienen, sea de manera anual o sea de manera integral por los 4 años de gobierno, si es que digamos, va unido a lo que es su plan nacional, de lo que se llama pues ahora el Plan Nacional de Desarrollo, sí, que tienen, que también se los expliqué, lo tiene el gobierno nacional y lo tienen también los gobiernos cantonales o los gobiernos seccionales, sí, tienen también su plan de trabajo por el periodo que deben de desarrollar en este tiempo. Establecer políticas y condiciones de uso de la información, de las herramientas electrónicas del Sistema Oficial de Contratación Pública, compras públicas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ustedes han podido ver, pero también hubo un momento, hace un par de meses, en donde les dijeron a los proveedores que reseten todas las claves, ¿ya? Que reseten todas las claves. Entonces ahí está esta facultad reguladora. Y dijo, bueno, señores, nosotros necesitamos que ustedes reseten todas las claves. ¿Qué pasó ahí? No informaron, no dijeron, pero deberían de informarnos, ¿no? Pero sin embargo es parte de la regulación, es decir, si él maneja el portal de compras públicas, entonces da las directrices de cómo se tiene que manejar esa herramienta, y obviamente hay capacitaciones para el manejo de esas herramientas, hay instructivos que están establecidos, hay reglas establecidas, por así decirlo, de cómo se maneja estas herramientas que están a cargo de su potestad o de su facultad reguladora. Expedir los modelos obligatorios de los documentos precontractuales y contractuales, lo sabemos perfectamente, ellos son los que están por ley obligados a realizar los modelos y a modificarlos, y las entidades acogerlas y, digamos, adecuar a sus contrataciones, dependiendo de la contratación, van a adecuarse los modelos de pliegos y de contratos que establece el CERCOP. Dictar normas administrativas, manuales, regulaciones e instructivos, eso ya lo conocemos, y sabemos que se han dado lo que son las resoluciones del CERCOP, más hoy en día pues que hay una codificación de esas resoluciones, sin embargo siguen saliendo nuevas resoluciones que complementan a esta codificación o se insertan dentro de esta codificación, que era bastante necesaria porque ya era un grupo bastante grande de resoluciones y que ameritaba ser realmente un texto, digamos, unificado y no tener que estar buscando resolución por resolución, sino un solo cuerpo estructurado, ¿no? Muy bien, también tiene esta facultad promotora informativa, en donde dice promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el directorio, recopilar y difundir planes, procesos y resultados de procedimientos de contratación pública, capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos, herramientas, así como procedimientos relacionados con la contratación pública, elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos, que esto ya prácticamente ya se los comenté y se los ejemplifiqué, ¿verdad? Y dije, bueno, la información que puede recaudar este ente regulador definitivamente sirve para mirarnos casa adentro como país y también de manera seccionada, ¿no?
porque sí, el CERCOP sí ha desagregado información, digamos, a nivel de cantones. Cuánto contrata Guayas, cuánto contrata Manabí, cuánto contrata Pichincha, etc. Entonces, ese tipo de información sí lo tenemos, sí lo realiza, digamos, el CERCOP, ¿no? Entonces hay que estar atentos porque a la larga, esto pues es gestión por resultados realmente y que, repito, nos permite ver si estamos avanzando o hemos retrocedido abismalmente, ¿no? Bien, también elaborar y publicar las estadísticas, que también les dije el tema de las estadísticas como un ejemplo que ahora nos mandaron sobre la emergencia. Realizar evaluaciones y reportes periódicos sobre la gestión en materia de contratación pública, ¿sí? que generen alertas, recomendaciones y cumplimientos obligatorios, y eso también nos permite visualizar pues algunos aspectos, digamos, de manera macro, como Estado, y también dentro de lo que es las institucionalidades diversas que tenemos en materia de contratación pública. Incentivar que las entidades contratantes cumplan la aplicación de criterios de inclusión e incentivos para la participación de MIPYMES y actores de la economía popular y solidaria, que también les dije, es una política pública, es una recomendación de la OEA, basarse en lo que es el desarrollo social y básicamente monitorear que estas, ustedes saben que tienen inclusive calificaciones preferentes, ¿sí? Precisamente para que se pueda estimular su participación. Es decir, que no las grandes empresas sean las únicas que puedan cumplir con todos los requisitos que se necesita para una contratación pública, sino que también pequeñas empresas puedan llegar y acceder a ser proveedores del Estado, que aunque sea en menor cantidad, puedan realizarlo, ¿no? Y además que esto también regula el mercado, ¿sí? Para que no sea, digamos, desmedido, una forma de regular el mercado. Y no nos olvidemos que dentro del CERCOP está precisamente todo lo que tiene que ver con política de producción, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con política de producción, y en la política de producción, importaciones, exportaciones, ¿sí? Entonces, ahí estamos regulando mercados también, ¿no? A través de estas reglas del juego que pone justamente el Sistema Nacional de Contratación Pública, que eso es lo que, digamos, en cierto punto ha permitido que algunas empresas pequeñas hayan podido crecer en el tiempo, en todos estos años que ha estado aplicándose esta norma. Sí hay empresas que han podido crecer, hay empresas que han podido realmente incursionar en el sector público, ya no son unos cuantos, y hay otros mercados que sí se han visto estancados. Pero bueno, en todo caso, lo ideal es que la dinámica se vuelva, digamos, cada día más inclusiva, precisamente el crecimiento de estas empresas. Y como les dije, en el aspecto societario, que hoy día viene este tema de las SAS, de estas sociedades que van a ser mucho más flexibles entre la administración de sus componentes del capital o de los accionistas, que va a dar flexibilidad para la administración y participación en esas empresas. Entonces, ¿qué es lo nuevo que se va a venir? Ahora vamos a ver que este tipo de empresas si se aprueba la norma, una vez que se implementen, van a dispararse y va a ser la mayor cantidad de personas jurídicas que, digamos, vamos a tener que ver y saber en qué consiste su administración, a fin de que, más que nada por las reglas de los accionistas, ¿no?, que tiene el CERCOP, ¿no? Eso de ahí es importante, porque si hay movilidad de accionistas, que es lo que no es la idea de esa empresa, ¿eh? Todo lo contrario, es tener un capital accionario, digamos, flexible, que realmente pues se mueva lo menos posible, pero que tenga, digamos, derechos específicos, ¿sí?
y participaciones específicas en el negocio, ¿no? Y también con el tema de las ventas de acciones y demás. Entonces eso es importante que ustedes lo conozcan, porque va a ser uno de los problemas, digamos, a futuro, en el momento de que tengamos que revisar, digamos, este tipo de proveedores que están constituidos, personas jurídicas que están constituidas bajo la SAS. Bien, divulgar a la ciudadanía los beneficios de las compras realizadas. Bueno, si vemos la página del CERCOP, tenemos información en donde sí hablan y dicen, ay, hemos desarrollado tal cosa, tal campo, con la compra de las computadoras en el Ministerio de Educación que se hizo a través o de este procedimiento, o de acá. Bueno, resultados, digamos, dan, pero yo creería que le falta un poco más al CERCOP en ese sentido. En su facultad ejecutora, sí, voy a ir un poquito más rápido porque estamos un poquito ya con el tiempo y me pidieron 5 minutos antes, entonces, para poder terminar con esto. Seleccionar y suscribir convenios marcos con los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo electrónico. Ya habíamos hablado del catálogo electrónico, ¿sí? Y en definitiva, pues ellos son los ejecutores de estos convenios marcos. A mi criterio todavía le falta desarrollar un poco más al convenio marco, que sea realmente un convenio, digamos, más dirigido, no está tan estandarizado, ¿no? En algunas reglas, que creo que le falta, pero bueno, en todo caso, el CERCOP, digamos, ha venido manejando este tema de convenios marcos y hasta ahora, pues, no se ha visto mayores problemas. Llevar adelante y coordinar la subasta inversa, corporativa, ¿no? Eso también. Procedimientos de regímenes especiales para adquirir medicamentos, suscribir convenios con proveedores cuyos productos sean ofertados en el repertorio de medicamentos. No es un poco lo que hablábamos de salud, ¿no? Entonces sí, es parte de su facultad de ejecutora, ¿no? En la verificadora, asegurar el cumplimiento de los objetivos prioritarios del Servicio Nacional de Contratación Pública. Ya vimos cuáles eran en el primer módulo todos los objetivos que tiene esta normativa. Una de ellas es fomentar precisamente el tema de lo que es la producción nacional y lo que tiene que ver con las MIPYMES, entre otros, ¿no? Que facilita realmente las compras del sector público. Facilitar los mecanismos para la realización de veedurías ciudadanas, ya en su momento hablaremos de las veedurías ciudadanas también, que es parte precisamente del control, y ellos sí han entrenado a estas personas que participan en las veedurías ciudadanas, en el proceso de selección y demás. Resultados realmente, a mi criterio, no muy satisfactorios, pero bueno, en todo caso lo empujan a que se realice, ¿no? Pero definitivamente la veeduría ciudadana tiene que ser una de las herramientas de verificación de los procedimientos de contratación pública, digamos, más efectivos, ¿no? Más efectivos. El tema de la participación ciudadana todavía estamos en pañales, pero yo creo que en algún momento va a poder despuntar, ¿no? Y en el tema de contratación pública, pues, se dará. Igual la ciudadanía, casi todas, en este momento que hay tanta denuncia frente a las redes sociales, significa que muchos nos están viendo qué contratamos, qué hacemos, si realmente estamos comprando con responsabilidad, ¿sí? Y sobre todo sin despilfarrar el presupuesto que nos han dado. Verificar el uso obligatorio de los modelos precontractuales, es decir, ver el cumplimiento de que los procedimientos, el uso de las herramientas, el uso de los modelos de contratos, de pliegos, realmente se realicen, ¿no? Verificar el cumplimiento de políticas emitidas por el directorio del INCOP, del CERCOP, sí, aquí no le he cambiado a CERCOP, y los planes y presupuestos institucionales en materia de contratación pública. Entonces, básicamente lo que hemos visto que ellos pues deben de realizar, ¿no? Verificar la contratación de proveedores inscritos en el RUP, lo que les había dicho, salvo las excepciones puntualizadas en esta ley, que era el caso de las ínfimas cuantías, ¿verdad? Porque todos los demás tienen que cumplir
con el Registro Único de Proveedores. Verificar que los proveedores seleccionados no presenten inhabilidades o incapacidad alguna hasta el momento de la contratación, lo que habíamos dicho, un control de principio a fin, ¿no? Entonces yo verifico o busco un proveedor, sobre todo en contrataciones directas. Si yo tengo un contacto directo, pues yo no tengo que permitir que en ningún momento o caiga en una inhabilidad o en una incapacidad. Entonces, si ya cuando llega mi contratación y cuando yo tengo que adjudicar, tengo que declararlo desierto la contratación, porque resulta ser que no verifiqué en todo este proceso, pues entonces simple y llanamente no entendió nada para qué sirve esta normativa y para qué está precisamente esta facultad verificadora que tiene el CERCOP. Solicitar información a entidades públicas y privadas que crea conveniente, las que deberán proporcionarla obligatoria y gratuitamente en un plazo de 10 días y de producida su solicitud. Entonces, existe el mecanismo de cruces de información con otras entidades, ya habíamos dicho, con el tema de IES, con el tema de contratistas que estén incumpliendo obligaciones con el Estado sobre todo. Informar a la Contraloría General del Estado, a la Procuraduría, sobre los aspectos que hayan podido identificar, hayan pues cometido algún tipo de infracción a la norma, a cualquiera de ellas, a la ley orgánica, hasta la codificación o resoluciones, inclusive normas secundarias, que están obligados a seguir las instituciones. Vigilar que el funcionario al que incumba el pago de planillas y demás, pues, no retenga o retarde indebidamente los pagos, eso ya lo sabemos, está en el 101 de la ley. El no pago de manera injustificada y que además acarrea una sanción de destitución al servidor que retenga esos valores, ¿no? Ejercer el monitoreo constante de procedimientos efectuados en el marco de la contratación pública, ¿verdad? En el marco del sistema, ¿sí? Emitir oficios a petición de parte y observaciones de orden técnico legal en la fase precontractual, a las que serán de cumplimiento obligatorio, ¿no? Es decir, que ocupen los modelos que han establecido, las condiciones que establece pues la codificación en cuanto a calificación, a seguimiento, al requerimiento de información sobre la fase precontractual o sobre los aspectos contractuales también, ¿no? Tal vez un acta de entrega-recepción y demás, o sea, ese tipo de cosas que le pertenecen al Sistema Nacional de Contratación Pública y que evidentemente es parte de la verificación que debe hacer el CERCOP. Supervisar de oficio o a petición de parte, ¿verdad? Conductas elusivas de los principios y de los objetivos, ¿sí? Pues claro, ellos deben de recibir cualquier tipo de denuncias y de hecho hay mecanismos para denuncias que también lo vamos a ver en estos módulos, ¿no? Que nosotros tenemos. Monitorear las entidades contratantes que cumplan aplicación de criterios de inclusión e incentivos para las MIPYMES, es decir, yo no puedo obviarlas, no puedo descartarlas, no puedo sacarlas de en medio y tengo que permitir que ellas participen y sobre todo cuando la ley me impone que deben de participar. Por ejemplo, en las obras, ¿no? En el tema de obras hay algunos de los pliegos que me dice y me refiere, bueno, ¿cuánto va a ser la participación de estas MIPYMES y demás? Y en el tema de subasta inversa también, ¿no? Que tiene sus preferencias. En conjunto con el ministerio a cargo de la política industrial, en este caso de la producción, ¿no? Desarrollar mecanismos pertinentes para el control de componentes nacional agregados en la adquisición de bienes y servicios. Este es el famoso BAE, ¿sí? En donde van a valorar o verificar si cuánto de producción nacional realmente está adquiriendo el Estado ecuatoriano, precisamente para poder manejar lo que son las políticas de mejora en la industrialización o en los procesos productivos que desea pues desarrollar el país en virtud del Plan de Desarrollo Nacional. Y finalmente tenemos la facultad sancionadora y la resolutiva de impugnaciones administrativas. Es decir que el CERCOP también puede y tiene su procedimiento ya establecido, eso también lo vamos a ver en uno de los módulos, cómo puedo impugnar
frente al CERCOP y qué es lo que puede impugnar frente al CERCOP y qué es lo que se puede impugnar frente a cada entidad contratante. ¿Sí? Y la facultad sancionadora, que la vimos también en lo que es la parte de los registros de contratistas incumplidos o fallidos. Entonces, hasta ahí, nuestra presentación, ¿sí? Nuestra clase del día de hoy. Permítanme un ratito, que quiero... Caramba. Quiero abrir la pantalla y... Ah, aquí está. Ya, listo. Muy bien. Entonces, hemos visto todo lo que es el señor CERCOP. Hemos visto lo que es el señor CERCOP, que hoy en día pues está, digamos, es uno de los principales protagonistas de esta emergencia que estamos viviendo como país, y que en definitiva, como ustedes pueden ver, tienen todas las herramientas para poder controlar y combatir la corrupción. Sin embargo, pienso yo que en algunos aspectos se ha quedado bastante corto, ¿sí? Y básicamente, permítanme revisar un ratito su plataforma. No, esta no es. Esta. Sí, yo aquí les había puesto, permítanme que está cargando. Déjame ver si puedo compartir mejor. Vamos a compartir pantalla aquí. Bien. ¿Compartió pantalla? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Sí. Ya. Bien. En nuestro módulo, está aquí, la semana del 9 de mayo al 15 de mayo, no sé si ya han podido entrar y revisar, sí, está cómo vamos a trabajar, la carga horaria, sí, que tenemos, y aquí tenemos esta primera unidad, sí. Esta unidad es lo que hemos visto ahora, aquí están los temas que hemos revisado hasta ahora. Este es el sistema de calificación, que será sobre 10 puntos, ¿verdad? O sobre el 100%. Muy bien. Y aquí tenemos este foro. En este foro, a partir de ahora, que ya va a estar habilitado, y ya tiene que estar habilitado porque lo puse a las 9 de la mañana, ustedes tienen aquí una pregunta que resolver, ¿ya? Tienen esta pregunta que resolver, y ustedes van a hacer comentarios, al menos 3 comentarios entre compañeros, ¿ya? Entre los compañeros. Entonces dice, en estos momentos que el país se encuentra en estado de emergencia sanitaria, una vez conocidas las competencias que tiene el CERCOP, ¿qué opinión puede dar en positivo en el manejo del COVID y los aspectos negativos que también pueda, digamos, identificar? Todos deben participar y comentar al menos a 3 de sus compañeros, ya que el foro será calificado. Entonces, en este foro, ustedes van a expresar sus comentarios de todas estas facultades que tiene el CERCOP, ¿sí? Y verlo en este tiempo de lo que han podido ver, comentar, revisar, ver que tienen, pues, digamos, algunos problemas, como les comentaba yo, sobre este caso de la suspensión, que quieren hacer, de los procedimientos y demás, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes interactúen y cambien de opinión sobre, ¿están aplicando realmente el CERCOP todas sus facultades? Realmente, revísense por favor la página del CERCOP, el de compras públicas, perdón, el del CERCOP, cercop.gov.es, en donde sacan la información sobre el COVID, ¿sí?
están realmente dándonos todas las estadísticas, están dándonos realmente todos los mecanismos, eso es lo que quiero que ustedes discutan o debatan entre ustedes en este contexto. ¿Cuál es el rol en esta emergencia? ¿Cuál es el rol que está desarrollando el CERCOP? En aspectos positivos y en aspectos negativos. Si a usted le parece bien o si le parece mal. ¿Qué es lo que le parece bien y qué es lo que le parece mal? Entonces ustedes tienen ahí el material, pueden revisar las diapositivas que hacen nuevamente, ¿no?, todo lo que les he explicado el día de hoy y ponerlo, digamos, en este foro y como un desahogo para todos, ¿ves?, del COVID. ¿Ya? Entonces, analizar ese contexto, ¿ok? Y luego van a desarrollar un taller en clase también. El foro va a estar abierto, digamos, toda la sesión, ¿no? Va a estar abierto hasta el 15 de mayo, que es nuestra entrega del trabajo final. Por eso la semana es del 9 al 15, ¿ok? Entonces, el taller, ese sí lo van a desarrollar hasta mañana, porque mañana lo vamos a ver. Su taller significa, ¿sí?, que los participantes, y se realizarán un taller en esta primera sesión, tienen abramos aquí por favor en taller en clase, los que están en la plataforma síganme por favor, ¿sí? Y ustedes tienen un texto aquí, ¿sí? Se les va a descargar, aquí están las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer y el texto de la lectura que tienen que hacer. El texto de la lectura es sobre la corrupción, justamente. Léalo, es un tema muy bonito, muy interesante sobre el CERCOP, sí, justamente sobre el CERCOP. Analícelo y siga las instrucciones. Si no me equivoco, les pido, es un árbol de problemas. ¿Se ve la descarga o no? No, esa no ven, ya, está bien. No te preocupes, yo lo voy a poner. Está descargándose. Bien, entonces, como les decía, aquí tienen que hacer un árbol de problemas, hacer la lectura y desarrollar el árbol de problemas que se le pide. Realmente no puedo descargar, ya me pide Yanela que cortemos, pero son los dos trabajos que deben hacer. El foro, respecto a lo positivo y negativo del CERCOP, en base a las facultades que tienen, en el contexto del COVID, en el contexto del COVID-19, y hacer esta lectura, y sobre esa lectura desarrollar con las instrucciones que están ahí, en este instructivo pequeño que está ahí, y lo desarrollan y lo cargan, ¿ya? Y lo vamos... Disculpe, eso es individual, ¿verdad? Es individual. Es individual. Listo, gracias. Sí, entonces eso es lo que van a hacer, digamos, a partir de hoy hasta el día de mañana, que nos volvemos a ver de 9 a 11. Ha sido un gusto tenerlos aquí en mi casa. Espero que mañana estemos un poquito más puntuales, podernos ver y hablar sobre otros aspectos importantes de lo que es el Sistema Nacional de Contratación Pública, que son los sujetos que participan y cuál es la importancia de ellos en esto. Y les agradezco su atención, su permanencia, y espero pues que pasen un lindo día trabajando en lo mío. Muchas gracias por la asistencia de todos ustedes. Igual quedará abierto un chat por si acaso tengan alguna duda adicional. Como les decía María Fernanda, el día de mañana esperemos que puedan estar puntuales, y también recuerden por favor el registrar su nombre y apellido para no tener seudónimos y poder saber exactamente quién está presente en la clase en vivo.
Muchísimas Disculpe antes que yo me conecté tarde porque tuve problemas con mi máquina. No se Entonces, preocupe, no sé. esta clase está siendo grabada, ya estamos terminando de grabarla y como les comentaba al inicio, quienes no pudieron estar, la clase igual va a ser cargada en video en la plataforma para que tengan acceso. Ah, ya, muy amable. Sí, no se preocupe por eso. Comprendemos igual que pueden tener inconvenientes con conexiones. Gracias. Nos vemos mañana. Tengan un excelente día en unión de su familia. Gusto, doctora. Gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien. Chao. Gracias a todos. Cuídense. Gracias a ustedes también. Un abrazo. Igual, chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias.